María tenía las tres condiciones. María tenía una declaración de la palabra porque conocía la palabra escrita y entendía los tiempos que estaba viviendo. María proféticamente podía entender que era a través de la consolación para Israel que la salvación iba a venir. Y María entendía que aceptar ese propósito significaba su muerte. Porque las mujeres que salían embarazadas o que eran encontradas en acto de infidelidad morían apedreadas. La ley lo establecía. Ahora, ¿cómo es que a Dios se le ocurre decirle a alguien que produzca su propósito y todo indicaba que ella estaba en contra de la ley escrita? Nada más a Dios se le ocurre esa cosa. Pero eso está en contra de lo que nosotros nos enseñaron. Si es Dios, las puertas están abiertas. Si es Dios, todo el mundo está de acuerdo. Si es Dios, todo va a ser perfecto. No, pero aquí todas las condiciones estaban en contra de María. Tan es así que lo primero que hace María es que se fue para donde la prima. Sí, porque dijo, Dios mío, ¿a dónde me escondo yo mientras esta barriga está creciendo? A ver qué es lo que va a hacer Dios. Y la barriga creciendo, porque era un muchachote. Porque el propósito de Dios siempre es grande. Y como debió haber sido María, debió haber sido chiquita, media flaquita, y el propósito de Dios siempre es grandísimo. Aquel barrigón. ¡Qué terrible! ¿Cómo enfrentar una realidad de muerte? ¿Cómo enfrentar? Es más, como se los decía yo en esa oportunidad, no encontramos en la Biblia ni ninguna escritura extrabíblica que diga que Dios limpió el estigma de José. José quedó delante de todo el mundo como un cornudo. Y María quedó toda la vida con el estigma de la pegacacho. Y al Señor lo ofendieron de esa manera. Claro, basado en que a ella le quedó una reputación dudosa. José y María quedaron con una reputación dudosa porque a Dios le plació no limpiar su reputación para que hoy nosotros nos atreviéramos a caminar en sus propósitos aunque a la gente no le parezca. Amén. Sí. Mire, hermano, por eso es que entender estos principios son los que le van dando a uno los ovarios para hacer lo que uno hace. Porque no vemos en la Biblia que él dejó en claro nada. Jesús nació como hijo de José y cuando José iba caminando por aquella aldea, la gente cuchicheaba perro. Este sí es cornudo de verdad. El venado. Este sí, tiene frente venado. Este es buey, como dicen los mexicanos, ¿no? Este es buey. Entonces, pastora, María, entonces no la apedrearon si sabían que ella era... No la apedrearon porque José se hizo cargo al muchacho, pero todo el mundo sabía que no era de José. Porque el ángel le habló a José. José la respaldó. Recuerden que José dijo, la voy a dejar en secreto, porque él era justo, él era bueno, pero dijo, yo no me voy a echar encima a un muchacho que no es mío. Y con todo lo bueno que era, dijo, yo la dejo, ¿qué tal? O sea, ¿por qué? No, José, pensando en esto, dice que el ángel se le aparece a él también en sueño y le dice, me hace el favor y dejas el susto porque ese muchachito se lo di yo. Y aquel pobre hombre diciendo, pero en la Biblia, ¿dónde pasó eso? Bueno, Señor, yo voy a creer que este sueño es tuyo. ¿Tú sabes lo tremendo que es? Que tú tengas que aceptar una palabra que en la Biblia no aparece escrito. ¿Dónde aparecía en la Biblia que una virgen venía el Espíritu Santo? Yo siempre digo, a mí me viene una de estas chicas en la iglesia y embarazada. Y bueno, y entonces, pastora, fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, le saco la correa. Seguro que se lo hago con todos los profetas que soy. Porque ¿quién se come ese cuento? ¿Quién aquí? ¿Mamá? Papá, levante la mano, que venga su hijita y le diga que está embarazada del Espíritu Santo. ¿Ah? ¿Tú lo aceptarías? La caigo a correa. En los tiempos no han cambiado, siguen igual. Aquel hombre tuvo que decir, bueno, yo no sé hasta qué punto será este sueño, pero yo me voy a encargar del muchacho y en el camino que Dios se encargue. Es fuerte. Recibir una palabra del Señor es terrible. Porque aquel hombre sabía que se estaban burlando de él y que toda su vida se burlaron de él. Pues sí. Pero tremendo hombre.
Tremendo hombre que a pesar de que le dijeron, tu mujer te manda, ¿a ti no te dicen todo el tiempo eso? Pero para este ministerio lo has llevado tú, en tus lomos, ¿sí o no? Por eso es que es varón. Mientras que todo el mundo dice que yo lo mando, él sabe que parió un ministerio profético por un tiempo como este. Y eso se lo digo a todos los sinvergüenzas que me están escuchando que dicen que el pastor Luis es un mandilón. Mandilón es ustedes, que lo mandan en su casa y lo manipulan y le hacen todo y ustedes... Sí. Esos sí son mandilones, de verdad. ¿Qué tal? José se quedó con su mala reputación y María también. Pero María se atreve a creerle a Dios y dijo, el Señor hará. Y si no hacen, pues me matan. Perdí a José, que era el amor de su vida, y de paso pierdo mi vida. Menospreció su vida hasta la muerte. ¿Qué es lo que hacemos nosotros por el propósito de Dios? El problema con todos nosotros que amamos a Dios aquí mucho es que el propósito de Dios, cuando significa algo que va en contra de mi comodidad, hasta ahí no puede ser Dios. Ay, no, la Biblia dice que yo tengo que cuidar a mi marido, pastora. ¿En qué parte dice? Ajá. No dice que cuide a su marido. Lo respete. María fue una mujer diferente. Yo estoy pasando todo porque ya yo prediqué esto. ¿Qué principios vamos a ver en la vida de María? Quiero que se vayan ahí. Primero, tenía una fe fundamentada en una doctrina sana. Usted no puede creer en la palabra de Dios, en la promesa que Dios le está entregando, si usted no tiene un conocimiento de la palabra escrita. Eso va a pasarlo hasta que llega, que dice, principios que podemos ver en la vida de María. Creo que son 2 hojas más, 44. Su fe estaba basada en una doctrina sana. En el verso 27 se lee 2 veces que ella era virgen. La palabra virgen lo que quiere decir ahí era que ella no había permitido que ninguna doctrina de hombre la mezclara. Es lo que está diciendo. O sea, nosotros nos quedamos solamente en que virgen es porque no había conocido varón. Claro, no había conocido doctrina de hombre. Llévelo ahorita. Eso es ser virgen. ¿Cuántos saben que la virginidad no es un asunto de una penetración de un pene a una vagina? No. ¿Ah? No. ¿Por qué usted cree que en este país es perseguido? Es tan perseguido el que un niño sea expuesto a ver una relación, una situación sexual como que el niño fue penetrado. Ambas situaciones son penadas con la misma cantidad de años. Porque lo que se considera abuso sexual es que está siendo violado aquí en su inocencia. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que si te acostaste con 50 y como me llegó alguien a mí, yo soy virgen. O sea, tampoco me estoy yendo allá, pero yo quiero que entiendas el principio, ¿amén? La virginidad. La virginidad es un asunto de un himen puesto, pero también es aquí, es verdaderamente aquí. ¿Verdad? Así estamos entendiendo el principio. Y dice que María era virgen, es decir, ella no había enseñanza de hombre que había dañado su fe. Lo que tú crees determina cómo tú vas a caminar. María tenía un entendimiento profundo de la soberanía de Dios. Vean el verso 34, dice, María le dijo al ángel, ¿cómo será esto si no conozco varón? Ella estaba diciendo, ok, a nivel humano no hay una forma de que esto se dé, pero Señor, tú tienes todo el poder. Cuando estamos frente a un propósito y frente a un desafío, ¿cuál es la palabra que Dios te está entregando? Señor, hacer la pregunta no es falta de fe, decirle, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Porque en todos los métodos que yo conozco y que están en mi mano, esto no es posible. El Señor te dice, por ejemplo, vamos a dar una que sea común, cotidiana en medio nuestro. No tienes papeles y quieres tener tu propia casa. Y el Señor te dice, yo te voy a dar tu casa. Y tú dices, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo lo vas a hacer? O sea, no tengo los papeles, no tengo el dinero, no tengo el trabajo. ¿Cómo lo vas a hacer? Eso es lo que estaba diciendo María. El Señor le está diciendo, de manera sobrenatural, el Espíritu Santo va a venir y va a operar. Y donde nosotros nos quedamos atascados es en la parte de sobrenatural.
porque somos muy naturales. Nosotros decimos, es que no hay manera. ¿Cómo vamos a comprar nosotros un lugar? ¿Con qué dinero? ¿Con qué gente? De manera natural es imposible, pero el Espíritu de Dios va a venir. Yo no sé cómo ni cuándo, pero va a venir. Va a venir. ¿Y qué va a mover? Yo no sé qué va a mover, pero el Espíritu del Señor lo va a hacer. Nos podemos quedar en el mecanismo natural, o nosotros podemos subir y creer que Dios es soberano de operar como Él quiere, cuando Él quiere. Amén. María le cedió su agenda personal a Dios. Estamos hablando de la iglesia, una agenda, una iglesia que dice, yo quiero hacer esto, pero Señor, tú eres el dueño de tu iglesia. ¿Cuál era la agenda de María? María tenía una boda en puerta. María tenía la felicidad asegurada. María tenía el seguro, su futuro asegurado. ¿Y qué dijo ella? Tu propósito es más importante que el mío. Hágase conmigo conforme a lo que tú quieras. Ahora, déjeme decirle que eso es peludo. Románticamente hablando, es fácil decir amén. Es difícil en la aplicación. Decir, Señor, haz conmigo lo que tú quieras, es difícil en la aplicación. Cada vez que nosotros nos hemos tenido que enfrentar ministerialmente a un cambio profundo en nuestra vida, nos cuesta decir, Señor, está bien, amén, y amamos a Dios. Porque sabemos que cada cambio en nuestra vida a nivel profundo, como el que estamos en este momento, va a implicar muchas cosas. ¿Y quién es el que de nosotros va a decir, se necesita un voluntario a quien crucificar? Y sale, crucifícame a mí. ¿Qué quiere? No. Miren, ni Jesús dice Hebreos que la única razón por la cual Él se quedó en camino a la cruz, allí, fue porque Él pudo mirar más allá de la cruz y sabía que lo otro que venía no concordaba, o sea, era demasiado grande, demasiado glorioso, demasiado excelso comparado con el sufrimiento de la cruz. La única manera de nosotros cederle la agenda al Señor es que podamos desarrollar una visión que es mucho mayor que lo que tenemos por delante, lo verdaderamente visible. Y en este momento que estoy diciendo esto, es que entiendo el sueño que tuve ayer en la mañana. Estaba pensando en eso, lo había compartido algo, porque como no lo entendía, yo dije, ¿será que esto es de Dios? Eso es. En el sueño tenía a mis dos hijos, Juan Marcos y Benjamín. Yo sabía que era Juan Marcos y Benjamín, pero uno era niña y eran pequeños. Y estábamos en una nueva casa. Y la casa era en un campo. Y la casa era tipo de esas de campo. ¿Saben esas casas tipo campo? Que los frisos son como feos, que no tienen ventana casi. La casa que yo nunca quiero tener. Porque es fea, porque es gris. Y no había nada. Y de paso tenía un río cerca que tenía puro cocodrilo chiquito. Y yo pensaba dentro de mí, yo decía, quizás lo único bueno que hay aquí es que estos muchachos se me van a criar varones masculinos. Yo tratando de buscarle lo bueno a aquello. Y yo intentaba en el sueño mirar la casa según lo que a mí me gusta. Y no lograba hacerlo. Eso fue todo el sueño. Me desperté estresada. Yo, ¿qué es esto? No me gusta esa casa, Señor, y de paso no puedo verla. Porque yo intentaba, y en el sueño yo cerraba los ojos para tratar de verla pintada, con muebles, arreglada, bien bonita, y no lo lograba. No lograba poder verla, y en este momento lo estoy entendiendo. ¿Qué sucede cuando la agenda de Dios se contrapone completamente a lo que yo quiero? Sujetarme a la voluntad de Dios. Lo único bueno que el lugar tenía, que fue lo que yo dije, lo único bueno, si había algo que valiera la pena, era que mis hijos se iban a criar de verdad, varones. ¿Y cuántos saben que los cristianos tienen que llegar al nivel del varón perfecto? Amén. Ay, Señor, yo espero que no nos lleves por un campo.
a mí me encantan los lugares bonitos. La voluntad de Dios sea cual sea. Amén. Pero el asunto es que la verdad, te estoy hablando humanamente, o ustedes creen que yo no tengo también un corazoncito. A veces no, pero... A veces no, ¿verdad? Bella sin alma. Poner a Dios primero es demasiado doloroso. Eso Sí. fue lo que hizo el Señor en el huerto de Getsemaní. Que me tomo tu copa y no la mía. María entendió la visión de Dios para Israel. Miren lo que ocurre cuando el propósito de Dios para tu vida es la respuesta de Dios para la gente que está afuera. En ese mismo tiempo Dios levantó, ya terminamos, ¿verdad? 9. Regáleme 10 minutos y terminamos con esto. En ese tiempo el Señor levantó a Zacarías y a Elizabeth, que parieron al profeta más grande de todos los tiempos. Y ellos, por el propósito de Dios, dejaron el templo, dejaron el beneficio de comer de los sacrificios del templo y dejaron la ropa delicada del templo y se fueron a las cavernas de Judá. Y ahí criaron al gran profeta. Para 2 viejos, terrible. Y levanta a María, que decide que su respuesta iba a ser la respuesta para aquello. Esos que dejaron, todo lo que dejaron, ¿cuál fue la palabra que le dio el ángel a Zacarías? Zacarías, tus oraciones han sido contestadas. Y él dijo, ¿cuál oración? Ya ni se acordaba. O simplemente estaba confundido porque Zacarías tenía 2 oraciones. La oración que él tenía que hacer en el templo no era personal. Era la oración de que Dios trajera la consolación a Israel. Por eso era que los sacerdotes iban a prender el incienso. No era para decirle, Señor, págame la luz, págame el agua. Los intercesores no vienen a orar por su luz, por su agua, por su mortgage. Vienen a orar para que los propósitos de Dios sean establecidos en la iglesia. Y él estaba en esa oración, pero él tenía su corazón. Él era un hombre que anhelaba tener un hijo. Y cuando el ángel le dice, tu oración ha sido contestada, le dice, ¿cuál de las 2? La respuesta a la vida de Zacarías, trayendo a Juan, era la respuesta de Dios también para Israel. La respuesta, el propósito de Dios en María era la respuesta de Dios para Israel y para todas las naciones de la tierra en todos los tiempos. Consolación. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando mi propósito? ¿Por qué estamos orando nosotros? Señor, que tu propósito sea establecido, porque nosotros somos gente llamados a equipar a una generación de gente radical. Y que ese propósito, esa respuesta, sea ese campo horrible que yo vi, de paso con un río lleno de cocodrilos, y que lo único bueno que yo veo ahí es que van a crecer a la estatura del varón perfecto. Pero Corey, como Corey no le gusta eso, a mí no me gusta. A mí no me gusta el calor, a mí no me gustan los mosquitos, a mí no me gusta lo pegajoso, a mí no me gusta que las casas sean feas, a mí no me gusta que las casas huelan feo. Pero si eso es la respuesta de Dios, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ustedes dirán, no, usted se queda con su conuco, si es verdad. No, nosotros nos quedamos, porque si esa es la respuesta de Dios para una generación en este tiempo que tiene que ser formada, pues amén. ¿Me gusta? No. No. Pero llegará el momento que Dios alineará mi deseo con su deseo. Porque el deseo de María tuvo que alinearse en su momento con el deseo del corazón de Dios. Pero ¿qué mujer quiere salir embarazada y salir por la puerta, por la puerta de atrás? Eso fue lo que le pasó a María. Salir por la puerta de atrás. Y se le entregan a José ya no con la pompa, porque ya María tenía un panzón cuando se le entregan a José. No se podía hacer ninguna boda pública. No se podía hacer ninguna boda Como lo pública. hacen hoy. Como lo hacen hoy. Claro. Wow, qué fuerte, ¿verdad? Yo no sé si usted está entendiendo la dimensión de lo que Dios está diciendo. María manifestó una profunda humildad cuando acepta la palabra. Le dice, fíjate que en el verso 51 y 52 ella empieza a declarar cómo Dios, en el 52 sobre todo, dice, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. María empieza a decir, ¿quién soy yo? Estamos en Lucas capítulo 1 y ahora ahí el verso 52.
María entiende que lo que Dios estaba haciendo era que en siendo ella nadie, Dios la empieza a levantar. Pero ¿cómo la empieza a levantar? Hermanos, ¿quién quiere ser levantado con una reputación dudosa? Nadie. Tiene que haber, Dios mío, un conocimiento profundo de Dios para uno decir, aunque esto sea así, te doy gracias porque esto es lo que tú estás haciendo. A mí me dijeron siempre que la voluntad de Dios, para que se diera, todo el mundo tenía que estar en acuerdo. Y de la iglesia que yo salí, cuando el Señor quería hacer a través de mí una obra, y no me dejaba porque el pastor no era malo, mi pastor no era malo, pero era un hombre con una visión de pulpería, de muy pequeña. Y eso fue antes de que yo pudiera empezar a hacer el trabajo que hice en las universidades. Y el pastor simple y llanamente, cada vez que alguien me invitaba a cantar a un sitio, me decía, usted no puede porque tiene que dirigir la adoración aquí. Me invitaron ahí a enseñar un lugar, usted no puede porque tiene que enseñar aquí. Y era todo ahí chiquitico. ¿Y qué hizo? Pues literalmente se dio una situación donde dijeron que yo estaba durmiendo con un tipo que no era cristiano y me botaron de la iglesia. Yo salí de esa iglesia con la reputación por el suelo, que después de 20 años se limpió otra cosa. Sí, pero yo salí de ahí así. Ese fue el tiempo que Luis me reencontró, ¿sí o no? ¿Y cómo estaba yo? Yo estuve por 3 meses con lentes oscuros de tanto llorar. Porque yo me quedé sin piso, sin techo, yo me quedé sin nada. Porque mi vida era la iglesia. Yo vivía, era para, créanme, de la universidad a la iglesia y a la obra misionera. Eso era todo lo que yo hacía. A mí me decían aburrida, me decían de todo, porque eso era toda mi vida. Y de repente vienen y que me dicen, fornicaria. ¿Y cómo cree usted que yo me quedé? Con 21 años. Y de paso me persiguieron por toda la ciudad. Todas las iglesias que iban a decir que yo era una fornicaria. Tuve que empezar a asistir a un pueblo a 1:30 de mi casa en una obra misionera. Pero esa fue la manera que Dios utilizó para empezarme a usar a nivel nacional con poder y con gloria. Pero salí con dudosa reputación. Ahora, yo sí no me acosté con nadie. No estoy diciendo, acuéstese porque Dios lo va a hacer. No, yo no me acosté con nadie. Yo no me acosté con nadie. Y a su tiempo Dios se encargó. Dios se encargó de limpiar. Pero lo que te quiero decir es que yo estaba tan sujeta y de verdad yo no iba a salir porque a mí me habían dicho que no puedes porque que si el pastor no está de acuerdo que sales en maldición, no sé qué. Todo el Señor dijo, bueno, yo voy a romper esto y lo rompió de esa manera. Y qué terrible, qué doloroso. Después que lloré 3 meses, entonces me amargué. Ni le servía a Dios adentro, pero ahora tampoco le servía afuera porque estaba amargada. Estaba brava con todo el mundo. Hasta que Dios empezó a limpiar mi corazón, empezó a quitarme esa rabia que tenía, esa impotencia, y empezó Dios a usarme. De paso, en ese tiempo me reencontré con Luis. Ay, gloria a Dios. Dios hace cosas que uno ni se imagina. Hermanos, el propósito de Dios es impresionante en nuestras vidas, pero no siempre viene en la envoltura que nosotros queremos. A veces viene hasta sin envoltura. Ay, hermano. Y a veces viene con sabor ajeno. María se convirtió entonces en el vaso que Dios necesitaba. ¿Cuándo se convirtió María en ese vaso? Cuando ella pudo poner la agenda de Dios primero por encima de su deseo. Hermano, ¿sabes que no es malo tener nuestros propios deseos? No es malo. No es malo que queremos cierto tipo de cosas. Eso no es malo. Pero cuando eso se interpone entre el propósito de Dios y lo que tú tienes que hacer, o sea, hermano, es pecado. Y aquí es donde todos nosotros, todos, y lo digo yo también por mí, porque aunque muchas veces he tenido que crucificar mi deseo, no les puedo negar el hecho de que cada vez que estoy en el mismo punto, me vuelve a pasar lo mismo. Ay, Señor. Ay, Señor. Pero no se puede.
Estoy hablando en serio. Yo lo sigo haciendo. Pues no le estoy diciendo, no entendí el sueño porque no me daba la gana. Ese fue ayer. Me estresé de verdad. Y yo creo que eso fue lo que me dio la gripe, que cargó. Porque se me baja enseguida cuando yo no entiendo algo. Yo me estreso tanto que yo me enfermo. María se convierte en el vaso que Dios necesitaba. Y en Isaías 9:6 se cumple la profecía. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. María parió un bebé, pero fue el vaso para que el hijo viniera a la tierra. Porque ¿quién era el hijo? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo carne. Y entonces caminó entre nosotros en la forma de Jesús histórico y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, que estaba lleno de gracia y lleno de verdad. María parió un bebé, pero Dios Padre dio al hijo. Eso es lo que está diciendo aquí. El niño nació, pero el hijo fue traído a la tierra, se encarnó. Cuando tú y yo nos convertimos en los vasos que Dios quiere utilizar, siempre vamos a hacer respuesta de Dios. Solamente que no es fácil. Ni parir el muchachito, ni traer a Cristo a la tierra. Yo voy terminando para que pase el pastor. Ella se convirtió en el vaso que Dios llenó con su esencia. Primera de Juan 4:19. Nosotros no le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Somos vasos útiles en las manos del Señor, simple y llanamente porque amamos más a Dios que nuestra propia vida y amamos más a Dios que nuestras propias agendas. Eso es lo que nos hace gente diferente. Y le digo que yo cada vez que enseño esto, siempre la gente piensa que yo le tiro a los demás, pero la verdad es que cuando yo enseño, yo me confronto con mis propias agendas y me doy cuenta que estoy muy corta y que necesito entregárselas al Señor. Y que ahora es que me falta. Así es que bueno, el Señor los bendiga. Simplemente para darles un verso de una referencia de lo que se ha estado hablando en todo este tema, y es sobre lo que implica los montes. La mayoría de la gente, hay muchos predicadores que explican, el monte es el monte de la oración, el monte es el monte de esto, de aquello, pero cada vez que la Biblia habla del monte, está hablando de un reino. Y quiero que vaya a Isaías capítulo 2, verso 2. Entonces, y ahí está ligando algo, los postreros de los tiempos, y está ligando monte. Dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza Amén. De los montes. Amén. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. ¿A dónde corren las naciones? A los montes. Al monte. Pero ustedes creen ahorita que todas las naciones están yendo al monte Everest. ¿Verdad que no? Eso no tiene nada que ver. ¿A dónde corren? Unos van a China a pedirle dinero, de Estados Unidos, otros vienen a Estados Unidos pidiéndole que vaya a ayudarle, porque son reinos. ¿Qué reino es el que Dios está hablando? El reino de Dios, la iglesia. Entonces, como representante del reino de Dios. Y por eso, una de las cosas un mensaje que se ha sacado de la iglesia, es el mensaje del reino, como un mensaje de gobierno, y por eso se crearon leyes. Por ahí hay una ley en este país que dice la separación Estado-Iglesia. Y hay denominaciones que la plantean muy fuertemente. Y por eso hay leyes también que crean impedimento a los pastores de hablar. Por eso hay que tener mucho cuidado cómo uno se registra, porque le puede permitir a una institución humana ponerle cargo o ponerle peso a la iglesia. Entonces, este texto nos está diciendo, Dios quiere colocarte sobre un monte para que ilumines desde allí. Ahí donde tú estás, Dios quiere colocarte como lumbrera y la gente te va a ver a ti como el reino de Dios. Amén.